es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos. Buenos días, estimados amigos y oyentes de Promo Estéreo. Nuevamente en el programa Ciencia, Religión, Fe y Biblia. El día de hoy, el tema que nos corresponde, ¿qué nos dice la arqueología y la Biblia? Quisiera empezar leyendo un pasaje de la Biblia que me pareció muy interesante porque hay arqueólogos que tienen una idea que se conoce como minimalista y entonces su interpretación con respecto a la Biblia es que solamente son mitos y que muchas de las cosas que se narran en la Biblia no existieron. Sin embargo, los arqueólogos han encontrado muchos testimonios que se encuentran en la Biblia y esto hace que la arqueología esté, por decirlo así, apoyando los relatos bíblicos cada vez más. Y este pasaje de la Biblia dice así, está en Isaías capítulo 32 del 1 al 5. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y las lenguas de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. Nos habla aquí de un reinado que corresponde al que muy pronto establecerá en esta tierra Jesucristo, a quien la Biblia le llama en el Apocalipsis Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que el corazón de los necios entenderá para saber. La lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido. Bien, pasemos a considerar aspectos arqueológicos que apenas
fueron encontrados en el año 2019. La arqueología bíblica es una disciplina que se ha hecho muy popular en años recientes. Hoy existen muchas razones para prestar atención a los avances y hallazgos que permiten confirmar los relatos bíblicos. El poder confirmar aspectos de la historia bíblica por medio de la arqueología no es algo trivial desde una perspectiva cristiana, pues la Biblia se constituye desde sus inicios como fuente de autoridad y referente, obligado al momento de configurar lo que todo cristiano cree. Vamos entonces a considerar que la arqueología está apoyando muchos de los relatos bíblicos. Sin embargo, creer o no creer será algo fundado en una decisión de fe. Esto para los que creemos en que la Biblia es la palabra de Dios. Pero esto no implica que los estudios científicos, los análisis históricos y la investigación puedan otorgar un contexto y una base racional que apoye la perspectiva del creyente. Por esto es que la arqueología bíblica resulta tan importante. Los arqueólogos y eruditos de la Biblia se resisten a la idea de que la arqueología prueba la Biblia, pero muchas de las historias de los principales medios de comunicación que anunciaban estos descubrimientos reconocían que la Biblia tenía razón desde el principio o después de todo en estos casos. La declaración del arqueólogo Nelson Glueck de que ningún descubrimiento arqueológico ha controvertido jamás una referencia bíblica sigue en pie. Hablaremos de algunos hallazgos arqueológicos que tuvieron mayor resonancia en los medios de comunicación y que el diario Christianity Today menciona, considerando solamente la arqueología bíblica y los descubrimientos en el año de 2019. Uno de ellos, los filisteos, tenían ascendencia europea. El ADN extraído de esqueletos excavados de entierros en la ciudad filistea de Ashkelon, en el Israel moderno, mostró que estos tenían ascendencia europea. Esto confirma lo que se ha creído durante mucho tiempo y lo que dice la Biblia sobre los filisteos en Jeremías 47:4 y Amós 9:7. Ahí se conectan los filisteos con la isla de
Caftor, que ha sido identificada como Creta, el hogar de la civilización minoica. El registro de ADN muestra que los filisteos se mezclaron rápidamente con la población local, diluyendo la carga genética europea. Otro hallazgo es de que el Génesis estaba en lo cierto sobre los edomitas. Los arqueólogos que estudian los depósitos de restos de cobre de Timna en Israel y Fainán en Jordania, dos sitios al sur del Mar Muerto, encontraron que los edomitas usaron técnicas avanzadas y estandarizadas hace más de 3000 años para extraer el cobre. A la luz de este descubrimiento, concluyeron que el reino edomita se formó a mediados del siglo XI a.C., unos 300 años antes de lo que se pensaba. En Génesis 36-31 encontramos que había reyes en Edom antes de que hubiera reyes israelitas. Otro hallazgo es el de el cuerno en un altar. La excavación de 2019 en Tel Shiloh, el sitio donde estuvo el tabernáculo israelita durante varios siglos, mostró lo que parece ser la esquina de un altar. El descubrimiento ilustra el relato de Primera de Reyes 2:28. Joab huyó a la tienda del Señor y se apoderó de los cuernos del altar. Otro hallazgo de 2019 es un sello de Natán Melech, siervo del rey. Este sello, con la marca de siervo del rey, se encontró en la excavación del estacionamiento de Gibati, la excavación en curso más grande en Jerusalén desde el 2007. Los arqueólogos lo recuperaron de las ruinas de un edificio que probablemente fue derribado durante la destrucción babilónica de Jerusalén en el 586 a.C. En Segunda de Reyes 23:11, Natán Melech se describe como un oficial en la corte del rey Josías. La frase siervo del rey aparece a menudo en la Biblia y en varios sellos. Un hallazgo más. La ciudad Kiriat Yearim, identificada como Emaús. En la historia de Jesús y los dos discípulos en el camino a Emaús, en Lucas 24, del 13 al 34, la ubicación de Emaús se describe como 60 estadios romanos de Jerusalén, lo que se traduce en 7 millas. Durante siglos los estudiosos han tratado de precisar la ubicación de Emaús. Se han propuesto sitios a varias distancias al oeste de Jerusalén, pero sin evidencia arqueológica.
El arqueólogo israelí Israel Finkelstein, conocido como un minimalista bíblico y crítico de la Biblia, ofreció esta nueva identificación basada en las fortificaciones de la era helenística que su excavación descubrió en Kiryat Yearim. Señala que hay 2 listas de ciudades fortificadas helenistas alrededor de Jerusalén. Ambas incluyen a Emaús. Kiryat Yearim está a 7 millas de Jerusalén. Kiryat Yearim se menciona en numerosas ocasiones en el Antiguo Testamento, siendo la más famosa en la que se le describe como el lugar donde se guardaba el arca del pacto. Esto es en 1 Samuel 7, del 1 al 2, antes de que el rey David la trasladara a Jerusalén. Lo que se describe en 1 de Crónicas 13, del 5 al 6, y también en 2 de Crónicas 1, 4. Todos estos hallazgos del año 2019 nos indican que hay muchas narraciones en la Biblia que poco a poco los arqueólogos están encontrando que corresponden con lugares, con costumbres y con señalamientos que se encuentran en la Biblia. En otros programas daré datos más amplios sobre muchos otros hallazgos arqueológicos. Quiero terminar esta primera parte del programa solamente mencionando a los Ixos. Según la reconstrucción convencional de la historia de Egipto, los Ixos fueron el grupo dominante de Egipto, constituyendo las dinastías 15 y 16, en una fecha que varía con los autores. Entre 1650 y 1542 antes de Cristo, dato que encontramos en la gran enciclopedia Rialp. El término Ixos proviene de Maneto y su traducción del egipcio es soberanos de países extranjeros. Por lo general se acepta que Jacob y sus hijos se establecieron en Egipto durante la dominación de los Ixos. Jacob, uno de los patriarcas hebreos. La cronología convencional de Egipto está sujeta a grandes problemas, uno de los cuales lo ha constituido el de la identificación de los Ixos. Sin embargo, autores como Velikovsky y Courville han llegado, tras un cuidadoso análisis de fuentes literarias, históricas y monumentales, a identificar a los Ixos como los amalecitas. Hay varios elementos que permiten llegar a esa conclusión.
Entonces, esto nos permite concluir que la identidad de los Hyksos parece ya definitivamente desvelada con los valiosos estudios de Velikovsky y Corbillet y otros investigadores de fuentes antiguas. Los Hyksos amalecitas entraron en un Egipto indefenso, sin ejército ni organización militar ni política, devastado por las 10 plagas y por la mortandad en el Mar Rojo. Esto por la salida de los hebreos de Egipto, sin faraón ni recursos de ninguna clase, y cayó fácilmente en manos de la nación amalecita en su búsqueda de nuevos dominios. Esta conquista tuvo lugar en la época del Éxodo, alrededor del año 1441 antes de Cristo. Pases una dura prueba y te preguntes dónde está Dios, recuerda que el maestro siempre está en silencio durante el examen. Él prueba a los mejores guerreros en las peores batallas. Él nunca te dará una carga que no puedas llevar, porque Él sabe hasta dónde tus fuerzas llegarán. Las pruebas son el terreno donde crece nuestra fe. Paciencia, Dios ha de cumplir con sus promesas. Postrado en una habitación, a solas contigo, a solas contigo, hablándote entre lágrimas. Te digo no puedo, te digo no puedo. Hoy lo dejo todo. Tanto sufrimiento he padecido. Me hablas al oído y me dices: no temas, no temas, hijo mío. Yo pruebo, yo te estoy probando. Resiste, por favor, aunque duela. Resiste, resiste. Te digo no puedo más. Ayuda, por favor, ayuda. Solo tú me puedes levantar. Solo tú, solo tú. Solo tú, solo tú me puedes ayudar. Solo tú, solo tú, solo tú me puedes levantar. Puedes levantar. Solo tú me puedes restaurar. Jesús, ayúdame. Solo tú me puedes ayudar. Solo tú me puedes levantar. Solo tú me puedes restaurar. Restaurame, Jesús, ayúdame. Ayúdame. Me sigues hablando y me dices: no temas.
temas, no temas. Es mi voluntad que esto pase. Jesús, todo obra para bien, bien lo sabes, bien lo sé. Mantén la calma, resiste por favor. Yo pruebo a los mejores guerreros en las peores batallas. No temas, mi guerrero, no temas. Recuerda que yo te escogí desde el vientre de tu madre. Escogiste para alabanza y predicación. La gente te juzga sin saber cuál es la realidad. Solo calla, resiste por favor, resiste. Levanta tu rostro en lo alto. No eres un derrotado, eres un derrotado. Valiente es el que lucha hasta el final. Levántate. Te digo, Señor, gracias. Estoy fortalecido. Solo tú estás conmigo. Solo tú me puedes ayudar. Tú me ayudarás. Solo tú me puedes levantar. Solo tú me puedes restaurar. Jesús, ayúdame, Jesús. Solo tú me puedes ayudar. Solo tú me puedes levantar. Solo tú me puedes restaurar. Jesús, ayúdame. Gracias Jesús, tú estás conmigo, siempre lo has estado. Gracias. Continuamos con este programa y quiero ahora considerar cuestiones referentes a la Biblia. Si la arqueología está mostrando que los relatos que están en la Biblia corresponden a hechos, lugares, acontecimientos verídicos, esto debe de hacernos pensar en que la Biblia debe de considerarse como es señalada por sus escritores, la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo podemos nosotros conocer al Señor Jesucristo, porque la Biblia nos habla precisamente acerca de Él como el Hijo de Dios y como la persona más
importante y relevante de la historia. En primer lugar, debemos de escudriñar las Escrituras. Así lo dijo Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En las Escrituras encontramos el mensaje del Evangelio, y el Evangelio son las buenas nuevas de Dios. Empezamos este programa leyendo Isaías y hablando de un rey que establecerá un precioso reino en donde ya no se llamará a lo malo bueno, en donde la gente comprenderá quiénes son los engañadores y quiénes son los que les dicen la verdad, en que ya el tramposo no será llamado espléndido, ni el ruin generoso, en que la lengua del tartamudo hablará rápida y claramente, y en que los oídos de los oyentes estarán atentos y no se ofuscarán sus ojos ni su entendimiento. Muy bien, la Escritura en muchos lugares nos habla acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. En segundo lugar, debemos de considerar la necesidad de tener fe para poder conocer a Jesús. Conocer a Jesús no se basa en nuestras obras, sino que se basa en depositar nuestra fe en Él. Nuestra comprensión de Cristo solo es posible a través de la muerte de Jesús por nuestros pecados. En Romanos capítulo 5, versículo 8 nos dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto significa que no es por obras que podamos conocer a Jesucristo, sino por la gracia que Jesús compró para nosotros al entregar su vida en la cruz. También hay otra enseñanza en Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, que dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. La creencia es una cualidad mental, mientras que la fe es una gracia divinamente impartida al corazón. La fe no es un mero estado mental, sino que añade la actitud de entrega a aquel en quien se cree. Hay un pasaje
en la Biblia que nos dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y dice, mas digo, ¿no han oído? Antes bien, toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los confines de la tierra sus palabras. Este pasaje está en Romanos capítulo 10, versículos del 17 al 18. La palabra de Dios, el Evangelio, por todos los confines de la tierra ha salido la voz de aquellos que anuncian la palabra de Dios. También necesitas, para conocer a Jesús, arrepentirte. Él mismo dijo en Marcos 1:15, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estimado amigo y oyente, el tiempo se ha cumplido. Vienen acontecimientos importantísimos en poco tiempo, porque Jesús viene a establecer su reino en la tierra. Ya existe el reino de Dios. Es un reino en la tierra, pero espiritual, pero Jesús viene a establecer también un reino físico. El tiempo ya está cerca. Todavía es momento de arrepentirse, de llevar una vida sin considerar a Dios, de arrepentirse de los pecados que hayamos cometido en nuestra vida y de acercarnos a la palabra de Dios para conocer el amor de Dios. Otro asunto muy importante es el obedecer. Dice la palabra de Dios que el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Esto está en 1 Samuel 15:22. Luego en Juan 14:15 dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Es palabra de Jesucristo. Y también en Juan 14:23 dice, les contestó Jesús, el que me ama obedecerá a mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra morada en él. Otra versión de la Biblia dice, y vendremos a vivir con él. Y esto nos lleva a otro punto importantísimo para conocer a Jesús. Dice en el Apocalipsis que Él está tocando a la puerta de tu corazón y que si tú le abres, Él entrará. Y dice, y cenaré con Él y Él conmigo. Esto quiere decir que si tú abres la puerta de tu corazón a Jesucristo, desde ese momento tú podrás tener comunión con Él, y no solamente con Él, sino también con el Padre
y con el Espíritu Santo de Dios. Así que, resumiendo, ¿qué necesitamos para conocer a Jesús, a este Rey que viene pronto? Primero, escudriñar las Escrituras, escudriñar la Biblia, leerla, pedirle al Espíritu de Dios que te dé sabiduría para entenderla y comprenderla. En segundo lugar, también oír la palabra, oír a aquellos que te predican las buenas nuevas, el Evangelio de Jesucristo. Acércate a un lugar donde puedas oír este Evangelio. En tercer lugar, debes tener fe. La palabra de Dios dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. También dice que el que tenga fe es porque es necesario que existe Dios y que es galardoneador de los que se acercan a Él. En cuarto lugar, debes de arrepentirte, como ya hemos dicho, de vivir una vida sin Dios, sin querer conocer su palabra, sin querer conocer sus mandamientos. El Señor Jesucristo, hablando de esto, decía que los que no se acercan a Dios y los que no buscan la luz del Evangelio es porque viven en tinieblas y no quieren que sus obras malas sean reprendidas. Pero si tú sigues en esa vida, no vas a obtener nada bueno. Cada vez te vas a hundir más en las tinieblas, en la oscuridad. Deja penetrar la luz del Evangelio. Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no permanecerá en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. También es necesario obedecer los mandamientos de Dios. En la Biblia se encuentran ellos. Cuando un hombre le preguntó a Jesucristo cuál era el mayor mandamiento, Jesucristo le dijo, amarás a el Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos mandamientos nos invitan a practicar y a ejercer el amor. ¿Y por qué? Porque Dios es amor. Y precisamente por eso envió a su Hijo al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es necesario también orar. Orar simplemente es platicar con Dios, es comunicarte con Él a través de las palabras. Él es un Dios que escucha y que responde la oración. En séptimo lugar, es tener comunión con Dios. Si tú le has abierto tu corazón, Él, como leíamos en su palabra, dice que haremos nuestra morada en Él, o vendremos a vivir con Él. Quiero aquí dar un testimonio. En alguna ocasión, y estando yo trabajando con jóvenes cristianos,
llegó el momento en que un conflicto que tenía con mi padre se volvió muy complicado, porque él me insistía en que yo trabajaba todos los días y el fin de semana que yo tendría para descansar, para hacer deporte, para divertirme, yo lo gastaba, me decía él, en estar en las reuniones cristianas. Y a eso él no le gustaba y constantemente me insistía en que ya dejara yo eso. Llegó a tal el conflicto que yo decidí orar y decirle al Señor Jesús que me ayudara en esas circunstancias. El asunto es que la palabra de Dios tiene un mandamiento y dice obedecer a vuestros padres. Y cada que yo pensaba en este asunto, venía a mí ese versículo de la palabra de Dios, y yo me resistía, yo decía, no quiero obedecerle, si yo, esto es lo que me gusta hacer, hablar con los jóvenes del Señor Jesucristo, de la Biblia, del Padre Eterno, del Espíritu Santo. Pero el versículo seguía llegando a mi mente cada vez que yo oraba. Así que finalmente yo decidí, aún en contra de todos mis sentimientos, obedecer a la palabra de Dios. Y lo que decidí fue que al tiempo en que iba a terminar el cargo que yo tenía con los jóvenes, ya iba a renunciar a otro periodo, y así lo hice. Pero yo no sabía que Dios tenía planes. Habiendo terminado el periodo que yo tenía para trabajar con los jóvenes aquí en la Ciudad de México, meses atrás habían ocurrido cosas en mi vida que provocaron un cambio muy grande. Había yo ido a la ciudad de Los Ángeles a visitar a unos amigos, y el director del lugar donde trabajaba me dio una tarjeta para que visitara a uno de los profesores en la UCLA, la Universidad de California en Los Ángeles. Yo lo hice, y esta persona, por ahí del mes de mayo, precisamente junio, me invitó a ir a estudiar el doctorado en ingeniería nuclear ahí en la Universidad UCLA. Yo realmente no había hecho ningún examen, mi inglés era muy deficiente, y le dije pues que era muy complicado, pero él me dijo, ¿quieres o no quieres estar aquí en septiembre para empezar a estudiar? Y yo le dije, pues sí quiero. Pues él se encargó de que me aceptaran en la universidad. Hubo otras personas aquí en México que me ayudaron a obtener una beca para poder estar allá, y cuando me di cuenta, llegó el mes de septiembre y ya estaba yo en la ciudad de Los Ángeles estudiando. Pero ocurrió algo más. Como los amigos que yo tenía allí en la ciudad de Los Ángeles, los había conocido aquí en la Ciudad de México, en una iglesia cristiana, pues resultó que los domingos empecé yo a asistir a una iglesia
cristiana. Y para mi sorpresa, el pastor de esa iglesia me pidió que todos los domingos yo hiciera una predicación breve respecto a la Biblia, a los evangelios. Entonces, lo que yo hacía en la Ciudad de México, lo pude volver a empezar a hacer, pero ahora en la ciudad de Los Ángeles. Pero no solo eso, sino que el encargado de los jóvenes en nivel nacional, el hermano Nicolás Estrada, cuando supo que yo iba a Los Ángeles, me dijo: ¡qué bueno! Entonces tú vas a ser el representante del Congreso Nacional Juvenil ahí en la ciudad de Los Ángeles para las alianzas de las Bajas California, la de Estados Unidos y la de México. Entonces, cuando me di cuenta, ya estaba yo también trabajando con jóvenes cristianos, como aquí en la Ciudad de México, pero en Tijuana, en Ensenada, en Mexicali, y la realidad es que para mí fue una enorme bendición el poder hacer eso, y pues yo me di cuenta que el trabajo que yo tenía se había ampliado y que el obedecer lo que decía la palabra de Dios, que a mí me había parecido que no era congruente, pues había resultado en gran bendición para mi vida. Así que por eso es que yo te vuelvo a invitar para que tú te acerques a Jesucristo, te acerques a la palabra de Dios. Cuando tú conoces a este Jesucristo, que vuelvo a repetir, es un Dios de amor, tu vida cambia de una manera maravillosa, de una manera formidable. Entonces, hoy te estoy invitando para que tengas y pongas tu fe en Jesucristo. Hay una analogía que nos da luz sobre la diferencia entre solamente creer y tener fe. Si te muestro una silla y te pregunto si crees que te sostendrá, podrías decir que crees que sí. Pero si luego te pido que te sientes y lo haces, estás ya confiando, estás teniendo fe. Tal vez la silla puedas pensar que no es lo suficiente para sostenerte, porque la veas endeble, porque no sepas de qué material está hecho, pero si te sientas en ella, has tenido fe. Tener fe en Jesús significa no solo estar de acuerdo con el hecho de que Él te puede salvar y de que Él debe ser tu Señor, sino que debes confiar, entregar tu vida a Él. Y para terminar, quiero invitarte a que hagas una oración. Esto solamente si tú quieres hacerlo. Si puedes tener en este momento la luz de Dios que te haga ver que lo que hemos hablado
en esta mañana verdaderamente es la verdad. El Señor Jesucristo nos dijo que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Entonces, la oración es la siguiente. Si quieres hacerla con sinceridad, te invito, querido Dios, sé que soy un pecador y que aparte de ti merezco la muerte eterna. Creo que Jesucristo es tu Hijo, que vivió una vida perfecta, que murió en la cruz para pagar la pena por mi pecado y que resucitó victorioso sobre el pecado y la muerte. Quiero poner mi fe en Jesús hoy. Confío solo en Él para salvación. Gracias, Jesús, por salvarme. Gracias por perdonarme y traerme a una relación contigo. Ayúdame a acercarme a ti y vivir para ti. Si has hecho esto, por favor, te invito a que me envíes un correo. El email es el siguiente: carlos.arredo@gmail.com. Que Dios les bendiga y primero Dios, nos vemos aquí dentro de 8 días, si así Dios lo quiere. Espéranos la próxima semana. Escúchanos por Promo Estéreo, donde la estrella eres tú.